Estoy aquí contigo de regreso en Enlace 50 y vamos a hablar de un tema que yo creo que a todos nos importa. Está aquí con nosotros Ángeles Walder. Bienvenida, Ángeles. Ahorita les vamos a decir Muchísimas el tema. gracias por esta invitación. De verdad contenta de tanto tiempo sin poder estar y ahora aquí juntas. Sí, oye, y qué gusto que estés por México, ¿verdad? Sí, Qué una bueno. semana cortita, pero bueno, ya volveré en diciembre. Qué bueno, me da muchísimo Mm, gusto. Y pues felicidades por tu nuevo libro que se llama Hambre ujú. Emocional y es Sana tu sobrepeso con la descodificación biológica. Me atoré. Sana tu sobrepeso con la descodificación biológica. Pues Ujú. qué bien, me gustaría que lo primero que, para poner en contexto a las personas que nos están escuchando, es que nos digas, Ángeles, ¿qué es la descodificación biológica? Sí, es una herramienta terapéutica que ayuda a la persona a localizar de una manera muy rápida, muy fácil, cuál es el conflicto que ha vivido antes de tener un síntoma. Por ejemplo, el sobrepeso es un síntoma. Y cuando una persona tiene un sobrepeso y ves que se ubica en una parte del cuerpo y no en otra, porque todos tenemos unos cuerpos completamente distintos, ¿no? Sí. Y la grasa va a parar a un sitio o a otro, lo que ocurre es que la persona ha vivido una serie de conflictos, unos cercanos a cuando aparece la sintomatología, pero otros más lejanos, son los programantes. Y pueden haber estado en la infancia, en el embarazo, en el nacimiento, en la concepción o que sean transgeneracionales. Pero es interesantísimo cómo nosotros de veras tenemos que entender, yo creo, cómo las cosas vienen desde antes, ¿no? Pensamos que todo es inmediato y que todo es a lo mejor Mm. algún hábito y realmente no sabemos de dónde viene esa hambre emocional que nos provoca no solamente el sobrepeso, me imagino, sino esa hambre emocional nos provoca, yo me imagino que depresión, que angustia, que ansiedad y tantas cosas que Sí. nos llenan la vida de temas que no nos permiten gozar tanto. Pero platícanos, ¿qué es esto de la descodificación biológica con el hambre emocional? Sí, el hambre emocional es cuando comemos no por una necesidad fisiológica, que allí el estómago te hace run run y al cabo de un rato te duele la cabeza si no tienes glucosa, y aquí no, tú puedes haber acabado de comer hace 10 minutos y de repente miras un mensaje, te llega una llamada, estás con alguien hablando y sientes como una emoción que te sobrecoge. Y para taparla, lo que vas a hacer es ir a comer. Comer, beber, quien dice esto, podríamos hacerlo con cualquier otra adicción, ¿eh? Porque se transforma en algo adictivo. Entonces, es la típica historia de Bridget Jones, ¿no? Que está allá mirando la televisión y de repente empieza a estar triste y pobrecita yo, y se levanta y se come un bote entero de helados y no sé cuántas galletas y chocolate. Y no nos alcanza, porque no es un hambre real, que realmente el contenido en el estómago te produce saciedad y hasta que no se vacía no vuelves a tener hambre, sino que te va a provocar como una tapadera de emociones. Y eso va a hacer que vayas comiendo un día, otro día, otro día, otro día y finalmente los kilos te pasan factura. Sí, y eso también, como tú dijiste, con otras adicciones, Mm, también me imagino sí. que el alcohol, o sea, ¿por qué? ¿Cómo empezar a no querer tapar las emociones? Empezar a comprender que forman parte de nosotros. O sea, no estamos disociados, una mente por un lado, un cuerpo por el otro, una psique que anda en cualquier otro lugar. No, somos unos seres íntegros que vivimos experiencias, esas experiencias a veces nos provocan miedo, otras veces nos dan rabia, otras veces producirán alegrías, o sea que tenemos problemas, pero también tenemos soluciones. Y la manera es darnos cuenta de que en mí está todo y que voy a sufrir a veces situaciones que no me van a gustar, pero de repente tengo que aprender a gestionar las historias que me propone la vida y que esas historias son un aprendizaje, no son un bloqueo. Han venido aquí para que yo tome decisiones, para que ponga en práctica determinadas estrategias, para que aprenda a gestionar las cosas de la vida. Entonces las puedo tomar
como lo peor que me pudo haber pasado o como, mira qué interesante, hoy me está contando una historia nueva en mi vida y tengo que aprender a leerla desde otro lugar. ¿Y cómo haces para dar ese giro? Es que suena increíble, pero ¿cuál es la guía? ¿Por dónde podemos empezar? Nosotros lo hacemos con esta herramienta que es la descodificación biológica. Entonces, viene alguien que nos dice, tengo tal síntoma, y a partir de aquí le hacemos una pregunta y que la persona localice en su interior cómo ha resonado con algún tipo de evento en donde ha vivido un determinado conflicto. No nos quedamos ahí, eso es lo que lo ha desencadenado en lo inmediato. Tiramos del hilo hacia atrás y probablemente en la infancia o en una etapa temprana vivió algo muy similar. Pero en el instante en que lo vivió, en una etapa temprana, le quedó una necesidad descubierta. Nunca pudo satisfacerla. Tú imagínate en el caso, por ejemplo, del sobrepeso en niños. Los niños empiezan a hacerse como corazas de grasa, capas de grasa que les sirven de coraza cuando se sienten agredidos. Y esto puede pasar en el colegio, puede pasar en su propia casa, puede pasar con los hermanos, que los mayores pelean a los más pequeños, y entonces siente una debilidad y empieza a protegerse. ¿Con qué? Con la grasa. Y esto quizás resuene con algo que sea de una etapa, suponte que el niño tiene 10 años, resuene con algo de cuando nació, en donde la mamá estaba criando a este niño y se sentía también desprotegida cuando la suegra, los padres, los tíos o la propia pareja le decía que no lo hacía bien con el niño y se quería defender y no podía. Y entonces cuando estaba angustiada ante esa situación, el estrés lo calmaba con un dulce. ¿Qué puede aprender un niño? Pues en el momento en que le están dando el pecho y está la mamá estresada, recibe las hormonas que ella está sintiendo, a las catecolaminas o el cortisol. Y en el momento en que la mamá empieza a comer dulce, va a recibir una leche con más glucosa. Y ahí el bebé va a notar que va a haber un instante de estrés o de tensión, no le va a poder poner palabras, pero va a haber un estrés, una tensión corporal, un malestar en general, va a llorar, la mamá no va a saber cómo calmarlo y finalmente va a decir, ay, ¿ves? Sí tenían razón ellos, no sé cómo tratar a este niño. Sí, es que de veras Y qué va a difícil. sentir después un relax cuando recibe un chute de glucosa. Entonces, ¿qué va a hacer cuando sea adulto? Pues cuando tenga estrés, en lugar de aprender a gestionarlo, de ponerse en contacto con el cuerpo, de escuchar las emociones, de verbalizarlo, de poder tener herramientas internas que le nutran, lo que va a ocurrir es que va a ir a buscar el alimento. Estás hablando de estas herramientas internas, me parece interesantísimo comentarle a nuestro público esto que estás diciendo, por un poquitito más explicado. O sea, tú te das cuenta de que es una emoción que te está llevando a la A despensa comer de a esa comer manera. aquí en México galletas con cajeta o lo que sea, algo de los que nos encanta, ¿no? Y bueno, entonces en ese momento, aparte uno se va conociendo y se da cuenta de que a lo mejor lo que quiere era tomarse una copa de vino o cualquier cosa que te distraiga. ¿Cómo enfocarnos hacia esas herramientas que mencionaste ahora y cuáles son? ¿Se las podrías Lo repetir? primero es conocerse, porque hay gente que cree que come y que come, no sé, 10 veces al día, o que está picoteando, o que hay ratos, incluso por ejemplo a la noche, el que tiene el síndrome de la ingesta nocturna, que está durmiendo, se despierta y en automático se va al refrigerador a buscar comida y comer, 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 comer. Y te dirá, no, yo no puedo hacer otra cosa. Y yo tengo un problema. Yo no sé, esto me ha tocado. En mi familia también lo hicieron muchos. O sea que estas cosas que tienen que ver con la alimentación se puede haber repetido muchas veces y él lo puede haber visto, la persona lo puede haber visto. Pero hay que aprender que lo que nosotros hacemos, lo hacemos porque tenemos unos filtros ahora, una manera de ver la vida. Entonces ya no puedo seguir diciendo que es por algo que ocurrió, sino que es algo que me está pasando a mí aquí y ahora.
Lo primero es conocer esto y dejar de poner la responsabilidad fuera. Y a partir de aquí busquemos cómo podemos hacer para trabajar con las emociones en el momento en que nos ocurre. Pero para esto lo que tengo que hacer es un acompañamiento terapéutico en algún instante, porque si no yo seguiré en automático y allá que voy, como gorda en tobogán, ¿no? Como dicen aquí, cuando me pasa algo me lanzo, no puedo parar, no puedo frenar. O sea que el trabajo es previo y una vez que tú te conoces ya es mucho más fácil poder poner freno, poder utilizar, por ejemplo, instantes de relajación, de respiración, incluso de un vaso de agua con limón. Tan sencillo como eso. Pero eso lo puedes hacer una vez que te has conocido. Entonces, lo primero es conocerte y para eso se Mm. necesita un acompañamiento terapéutico. Mm. La descodificación biológica es un acompañamiento terapéutico que tengo entendido que relaciona cosas que te hacen actuar de determinada manera por lo que tú has aprendido o lo que has vivido. Sí, y por otro lado tiene en cuenta la relación mente-cuerpo y el código específico de cada órgano. Entonces, si alguien viene porque le duele la espalda o yo qué sé, tiene una molestia en un hombro, yo le hablaré de la desvalorización o de no llegar a un rendimiento en algo. Pero si alguien viene con un sobrepeso y veo que es todo blandito, que es como de agua, con edema, que esto puede ocurrir y lo verás porque serán personas que tienen las manos hinchadas y los anillos le dejan marca, o tienen muchas ojeras y no tiene que ver con el sueño, o tienen marcas en la ropa, esto lo ves rápidamente y ves la forma redondeada. Entonces yo ya sé que la pregunta que le tengo que hacer habla de abandono, de soledad, de pérdida de referentes. Toda la historia del inicio de la pandemia fue así. Fue mucha soledad, fue una sensación de abandono, no sé dónde está la protección, de pérdida de referentes, de no encontrar la seguridad, de no tener certeza de qué era lo que iba a pasar al día siguiente. Nadie sabía, o sea, al inicio, ahora ya conocemos cómo ha funcionado todo, pero al inicio, no, eso no lo teníamos muy claro. Y entonces la persona es posible que hubiera retenido líquidos debido a estos conflictos. Todos tienen la misma relación en el órgano, que es producen que se cierre el colector renal, que no salga orina, que no salga líquido y que la persona se vaya hinchando. Y a veces hay un sobrepeso hídrico que es súper rápido. En una semana hay personas que pueden haber aumentado 10 kilos. Una barbaridad. Y eso es por la tensión. Por la retención de líquidos que se produce por estar viviendo el conflicto de soledad, de abandono, de pérdida de referentes, todos estos que mencionaba. Entonces las personas que nos están escuchando y que de repente tienen a un familiar que les parece que está obeso o que tiene un sobrepeso serio, realmente hay que pensar un poco más allá de lo que de decirle o de impulsarlo que no coma, ¿no? Claro, si yo a alguien que tiene sobrepeso, imagínate que yo tengo 10 kilos de más, y tú me dices, pero Ángeles, no comas, te miraré y diré, vale. Y tú me dirás, tú puedes conseguirlo, mira, fíjate, yo me lo propuse y bajé de peso. Y yo te diré, tú sí, pero yo no. Claro. Y entonces ese deseo de protección también se convierte en un motor para el rechazo, porque mucha gente rechaza a las personas que Sí, tienen sobrepeso. sí, sí. Y entonces no puedes salir de ahí. No, es un O círculo, sea, es un círculo vicioso, vicioso que en el realmente... que no se trata de decir simplemente yo puedo, lo voy a conseguir, sino de descodificar cuáles son los conflictos que te impiden poder hacerlo. Por ejemplo, a una persona que tiene sobrepeso siempre se le dice, pero es que tienes que hacer más movimiento, caminar, ir al gimnasio, tal. Pero oye, que si yo estoy allá tirada en un sofá mirando una película y sin querer caminar ni hacer nada, será por alguna razón. Entonces, por más que me digan, sal, venga, vamos a hacerlo juntos, como que no me dirá nada. En cambio, si me trabajo todo lo que es un conflicto
por ejemplo, de desvalorización. Y eso yo lo siento. Cuando voy al gimnasio y me pongo a hacer y miro a las de al lado, que son unas sílfides, y yo estoy aquí como una foca, voy a ver que la gente me va a estar mirando mal, lo que tú decías. Probablemente no me miren mal, pero yo ya lo siento. Me ponga en esa posición y me sienta desvalorizada. Y además mire y diga, ay, es que los otros lo hacen todo bien. Mira como yo soy un desastre. O sea, me estoy comparando y me estoy desvalorizando. Y la grasa cuando se acumula es de desvalorización. Algunas personas que tienen sobrepeso se sienten muy seguras de sí mismas. Si puede ocurrir, sí habría gente que pueda estar sintiéndose bien. Por ejemplo, yo no tengo problema con mi altura. Yo no lo tengo, pero tampoco me he comparado nunca con otras personas. Y en el año 2003 yo coordinaba un congreso mundial, vino una coordinadora de la organización mundial que era más bajita que yo. Y esta mujer un día así, con confianza, me dijo que para ella el hecho de ser tan bajita le había supuesto una traba emocional en su vida continuamente. Y yo me preguntó a mí si era así, y yo le dije, pero es que yo no me siento bajita. O sea, imagínate la propia ignorancia que tengo de ese complejo, pero yo no me he sentido baja. Mi marido mide 1,84 m y yo 1,54 m, y a mí me ha parecido lo más normal caminar por la vida juntos. Pero hay gente que sí que lo puede tener, como esta mujer, sí que se puede sentir así. Igualmente puede haber personas que tengan sobrepeso y pasen de todo, que no tengan la más mínima intención de modificar algo en su vida, y otras personas que simplemente tengan un desfase de kilos, 2, 3 kilitos, y ya se sientan fatal. Y vivan Y sintiéndose viven fatal. sintiéndose fatal toda la vida. Sí. Sí, esa es la educación. Ahora que mi hija tuvo a su bebé, que es una Ah, niña, felicidades. gracias, de repente me dijo, es que a Emma no le voy a hablar de su cuerpo No, y no le voy a decir estás gorda, jamás, y no, yo nunca se lo dije a ella, porque yo, como era gorda de niña y me lo decían todo el santo día, entonces yo dije, esto no va a volver a pasar en mi casa. Pero entonces ella me dice, no le voy a hablar de su cuerpo, hay que hablarle de lo maravilloso que es que pueda correr, que pueda subir claro, que pueda volar, que pueda hacer todo lo que quiera, claro. pero no estarle hablando de eso, que es tan dañino. Y además que puedan valorarse otro tipo de actitudes, de habilidades y de capacidades, no solo el cuerpo por lo que es físico. Cuando muchas veces me dicen que guapa estás, digo, bueno, y algo debo tener también en la cabeza que no se ve afuera, ¿no? Pero, o sea, no se trata simplemente de ver lo físico como materia. Sí, es que sí, hay mucho que aprender de todo. Mm, Dices la descodificación biológica del sobrepeso en distintas etapas de la vida. Y mm, como nuestro programa es para personas de 50 en adelante y pues para adultos mayores, mm. personas de tercera edad, ¿qué nos dices? Pues que hay mucha gente que cree, muchas mujeres diría, que creen que cuando llegan a la menopausia, plin, los kilos se ponen porque son las hormonas las que están trabajando. Y yo les diría, las hormonas van a trabajar cuando la cabeza se nos ha descontrolado. Sería interesante que la persona revisara los conflictos de no sentirse ya válida como mujer, una persona que puede aportar al mundo desde otro lugar, desde otra sabiduría, ¿no? Ya no te toca, por ejemplo, cuidar hijos, pero puedes aprender a relacionarte contigo desde otras funciones y haciendo otras cosas. Si las personas que llegan a esta edad valoraran lo que son en este instante por toda la construcción anterior que ha habido, probablemente no aumentarían de peso, porque no se sentirían, lo que digo, desvalorizadas como para producir grasas. ¿Qué pasa? Por cómo la autoestima es lo que rige muchísimas cosas de Sí. nuestras vidas, ¿no? Y cómo es algo que va cambiando tantas veces. O sea, va, sube y baja a lo largo de nuestra existencia. Y qué impresión que sea tan Mm. difícil para nosotros mismos gestionarla. Yo creo que la mejor etapa de cada vida
de nuestra vida, perdón, es la que estamos viviendo en cada momento. O sea, quien tiene 20 años está viviendo unas experiencias espectaculares que le abrirán los ojos para salir a la vida. Quien tiene 30 ya ha aprovechado unos años para experimentar. Quien tiene 40 puede empezar a preguntarse qué quiere hacer con el resto de su vida. Quien tiene 50 tiene una capacidad ya acumulada que es enorme, y eso es lo que tenemos que valorar en nosotros. Si en cada etapa nos apreciáramos por lo que somos y por lo que hemos conseguido hasta ese momento, tendríamos la autoestima, bueno, por los techos. Aquí habría un agujero porque saldría. Pero el tema es que siempre estamos entre lo que ha pasado y no conseguido y lo futuro que no haré. Y no valoramos lo que hay aquí y ahora. Creo que es lo único que es válido, aquí y ahora. Sí, y tampoco esas exigencias. Yo creo, a ver, la descodificación biológica, ¿qué tanto? O sea, tú me dices, la gente viene con un síntoma conmigo y se revisa, o sea, y es una terapia que cuánto dura más o menos, o cómo Depende de funciona. cada persona y Ujú. depende de cada proceso. Hay gente que viene por temas de patologías cancerígenas, que eso es un proceso más largo de acompañamiento a muchos aspectos, como pueden ser el miedo que tienen ante la enfermedad, la propia familia, las decisiones que toman, lo que han hecho con su vida para llegar ahí, los personajes con los que se han identificado y luego las proyecciones futuras que quieren llegar a ser, ¿no? Después, al margen de los tratamientos y todo lo que tengan que hacer y que deciden hacerlo, claro. Pero hay personas que vienen por procesos mentales, por procesos físicos o por problemas existenciales. Y eso depende de cada uno. Hay gente que a mí me dice, hice una sesión contigo hace 10 años. Me cambió la vida con lo que me dijiste, probablemente no me gustó en el momento, muchas veces me dicen, pero después fue como, uff, un cambio y ahora tengo que trabajar otra cosa y desbloquearla y adelante. O sea, hay gente que ha hecho una sesión hace mucho tiempo y hay gente que continúa en un proceso de años. Yo lo que creo sí es que si no entendemos que cuando se produce ese bloqueo hay que ponerle atención y no esperar a que crezca, porque muchas veces tratamos de ignorarlo y decir, tranquilo, no te preocupes. O de repente no sabemos cómo desbloquearlo. ¿Cómo, en qué momento se va? O sea, en ese momento se va esto de la descodificación biológica y entonces se tiene que tomar, o sea, decir tal cual, o sea, estoy viviendo una ansiedad tremenda que a lo mejor me está llevando a estar comiendo así o a estar bebiendo muchísimo, sí. O estoy viviendo un miedo atroz a la edad. Claro, miedo a la muerte, ajá, miedo a la vejez, miedo a las condiciones en que se va a encontrar el cuerpo. Una vez que viene la persona y vamos a trabajar buscando cuál es la situación concreta que la pueda definir bien, porque a veces venimos muy enredados en la cabeza, pero una vez que está definida es muy fácil, porque hacemos la pregunta en relación con eso, ¿no? Por ejemplo, puede venir alguien que dice, tengo ansiedad, y el conflicto es miedo al futuro. Entonces trabajamos con aquella situación que le ha desencadenado, o sea, es una situación de miedo al futuro que le ha desencadenado la ansiedad. Y luego vamos a buscar otras situaciones así similares que hubiera podido vivir la persona en etapas como más tiernas, ¿no? En la infancia o todo lo que hemos mencionado antes, y buscar el impacto de eso para que hoy la persona viva con ansiedad, con ese miedo, con esa sensación, que es lo que experimentó en su familia. Quizás, imagínate, me lo invento yo, no tiene que ser así, pero esa persona que hoy tiene ansiedad, en el momento en que era niña, niño, veía a su mamá deprimida y siempre le parecía, ¿no?, como que se iba a morir y tenía miedo de que le pasara algo, y cuando el niño salía para la escuela iba penando porque pensaba, y cuando vuelva no sé si estará mamá, ¿no? Yo tuve un caso de una chica, eran dos hermanitos, y cuando la madre, que estaba mal, estaba deprimida,
ellos se marchaban a jugar, enseguida les decía venir a tal hora porque si no me tiro por el balcón. Y Qué eso es horror. espantoso, es un horror de por vida. Les queda una marca a fuego y era salir a jugar, pero con un miedo al futuro, a lo que puede pasar, a lo que puede hacer mamá. Y años más tarde no tienen depresión, no tienen ansiedad, pero alguna situación la desencadena y sí que aparece el síntoma. Eso es lo que es tremendo. Mm. O sea, realmente eso es lo que tenemos que aprender porque muchas veces nos juzgamos severamente cuando aparece una ansiedad o una depresión y realmente es algo que viene sembrado. Sí. Dijiste que, ¿qué has hecho con tu vida para tener alguna enfermedad? O sea, más o menos esa era, o suena, o está muy fuerte dicha la frase. Sí, podría decir, nosotros aprendimos a vivir en función de lo que vimos en nuestra casa. Sí. Yo aprendí, por ejemplo, determinada creencia en función de lo que creían en mi casa. Entonces, eso es lo que nos lleva en un determinado momento a responder de una forma o de otra ante los problemas que tenemos. Y a generarnos una enfermedad. Y el resultado es una enfermedad, un síntoma. ¿Y dónde? Podría no serlo, ¿Podría no serlo? podría ser, yo qué sé, un bloqueo existencial y que alguien viniera y dijera, no encuentro la pareja ideal, no puedo estudiar, no tengo trabajo, no gano dinero o tengo X problema. O sea, no siempre es físico, puede ser físico, psíquico o un tema existencial. Me parece interesantísimo. ¿Dónde encuentran a estos terapeutas de descodificación biológica? En la página formado a web muchos. de Instituto hemos formado a mucha gente. En la página web de Instituto Ángeles Walder, que es mi nombre, .com, ahí van a ir al apartado de consultas y aparecen terapeutas por todo el mundo, vaya. Hay gente, y en diferentes idiomas también, porque hay gente que se ha preparado en distintos lugares. ¿En qué momento empezaste tú con a estudiar esta materia? Yo creo que antes de estudiar la descodificación biológica había estudiado muchas cosas. O sea, yo estudié PNL en el 96, sofrología en el 92, luego hipnosis en el 95. Quiere decir que fui sumando cosas. Constelaciones familiares empecé a tomar contacto en el 2001. Y a partir de ahí, 2004, yo ya estaba en contacto en la relación mente-cuerpo. En el 2007 empecé a estudiar descodificación y ya después fue unir todo el abanico de la teoría de la descodificación biológica con todos los aportes o recursos que te dan las herramientas terapéuticas como las que he mencionado. Entonces, no solo es la teoría con la práctica y la experiencia personal, porque sin trabajo propio no llegas a ningún lado. ¿Y tu trabajo propio lo haces con ayuda de algún terapeuta? Claro, claro. Siempre he tenido acompañantes y además he practicado. Yo estudié sofrología en el 92 porque no me sentía bien y empecé a practicar conmigo y sofrología anoche. Si tengo el sueño ligero, pues lo practico para poder dormir en profundidad. ¿Qué es? Es una relajación. Okay. Hoy lo más modernito es el mindfulness, pero en el 92 era sofrología. Qué interesante, Sí. Ángeles. Es una técnica de relajación. Sí, me encanta platicar contigo porque creo que siempre vienes llena de herramientas, ¿no? Y si no estás dando el curso, estás abriendo no sé qué diplomado, o si no estás en movimiento constante, ¿qué te llevó a escribir este libro? Hambre Yo he emocional. escrito otros dos que son El arte de escuchar el cuerpo y El reflejo de nuestras emociones. Y son de descodificación en general, como para que la gente tome contacto, abra los ojos, diga, vale, ¿qué es lo que puedo hacer yo? Y hay muchísima gente que me ha escrito a través de esos libros diciéndome, bueno, me ha cambiado muchas cosas en la vida, ¿no? Y pensé, este es un tema que ocupa hoy en día, es una gran preocupación, porque más de la mitad de la población del mundo tiene sobrepeso. Fíjate, Más de la mitad, lo dice la OMS, tienen los datos. La pandemia no ha ayudado en nada, ha sido como, bueno, por todo lo que decíamos, ¿no? Aquí hay un capítulo sobre la pandemia al inicio. Muy al inicio. Sí,
La obesidad en tiempos de Sí, coronavirus. sí. Sí, yo tengo conocidos que han subido 16 kilos, No, ¿eh? no, sí. O sea, no cualquier cosa, eso sí, cocineros buenísimos. O sea, los dos, una pareja de Sí. cocineros amantes de todo esto y bueno, pues Bueno, encerrados han en su casa disfrutado. han disfrutado. Y Sí, sí, y por pues eso he pensado que este sería un buen tema para que la gente conecte con la idea de que las emociones tienen un alto impacto en el cuerpo. las emociones, por supuesto, o sea, y luego no sabemos qué es lo que nos está Sí, pasando y qué importante es contactarlas y educarnos, sí, tengamos la que tengamos, sí, sí, a sí, contactarlas sí, sí, y a no taparlas, sí. ¿no? Pues qué bien, y qué bien que vengas a presentarlo. ¿Y algún curso nuevo que vayas a dar, que quieras invitar a las personas? Estamos dando, que va a iniciarse de aquí a un mes y algo, el diplomado en descodificación biológica. Hemos hecho un diplomado en constelaciones familiares, ya va la segunda edición. Y si entran en la página web, aparte de un curso gratuito al que pueden acceder y hacerlo para conocer qué es la descodificación biológica, hay muchísimas formaciones con las que resuene cada uno. Hay sobre creencias, sobre éxitos, sobre sobrepeso, sobre diferentes temas, sobre transgeneracional, que es un curso muy, muy bonito para hacer trabajo con nuestros ancestros. Y yo creo que hay mucha cosa para que cada uno escoja a la medida. Excelente, Ángeles. Mira, en el programa hacemos una pregunta. ¿Qué te han enseñado los años? Los años, quizás a ser más paciente, más tranquila, era un cohete y ahora voy un poco más lenta y sobre todo cuando me enfado, cuando siento que algo no está bien y no lo puedo modificar o que hay algo que no me ha gustado, a buscar el amor en mi interior y ponerlo, buscar más energía amorosa dentro de mí. Pues qué bonito mensaje. ¿Podrías cerrar con un último mensaje para nuestras Mm. personas que nos están escuchando? Sanar empieza aquí y ahora. No lo Clarísimo. dejen para mañana. Fíjate qué fuerte. Sanar Mm, empieza aquí y ahora. mm. Sí, porque luego los dejamos como propósito de año nuevo, Sí, ¿no? no, no, no. Y siempre hay un instante para decir, no, mira, yo para qué voy a ir al psicólogo, al psicoterapeuta, al acompañante en descodificación, si No, lo mío ya no tiene solución. Sí, sí. claro. Si queremos libertad, la libertad empieza hoy. Sí, y la libertad es la que nos da la salud y Sí, la salud es la sí, que nos sí, da sentido a poder sí, vivir y disfrutar sí, de la sí. vida. ¿Dónde encuentra la gente tu libro? En todas las librerías aquí en México física. Hoy lo presento, yo lo he presentado también en el sótano, está en Gandhi, en todas las librerías que vosotros conocéis por aquí. Perfecto, pues me parece muy bien. Gracias por estar en Enlace 50. Me encanta que nos visites y pues estaremos muy pendientes. Vamos a repetir, por favor, tu página donde están tus Ujú. cursos y todo. Es institutoangeleswolder.com y me encuentran en redes como Ángeles Wolder o Instituto Ángeles Wolder. Pues muchísimas gracias. Gracias a ti, Qué Concha. alegría tu visita. Soy Concha León Portilla. Quédate en Enlace 50.